Cártel presume armamento. Reciben a AMLO con narcomantas. Y en Zacatecas, además de crucificados, colgados. Bienvenidos al Caporal del 5 de julio. ¡Comenzamos! Siempre ha sido motivo de polémica y análisis los alcances de la ética en el periodismo, como en casos cuando un periodista tiene la oportunidad de entrevistar a un delincuente, a alguien buscado por las autoridades. Uno de los ejemplos en México más destacados es el encuentro entre Julio Scherer con el Mayo Zambada. Otro de los encuentros también en otro tono, en otro tipo de oferta informativa, el de Sean Penn y Kate del Castillo con el Chapo Guzmán. Bueno, este fin de semana ha ocurrido algo un tanto similar. La agencia de fotografía, la agencia Cuarto Oscuro, ha publicado fotografías tomadas a elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación, elementos asentados en la zona de Aguililla, Michoacán, en donde muestran su armamento, como lo estás viendo en este momento en pantalla. Todo esto ocurre en medio de la disputa de Aguililla, en específico entre dos grupos delictivos, el Cártel Jalisco Nueva Generación con Cárteles Unidos. Incluso también ocurre en medio de recientes enfrentamientos entre pobladores con el mismo ejército, pobladores que pues descontentos afirman con las autoridades por no poder garantizar la paz en la zona. Estas son las imágenes, algunas de las imágenes dadas a conocer por la agencia Cuarto Oscuro. La semana pasada te platiqué de dos diputados que están siendo investigados por diversos motivos y por los cuales se ha pedido su desafuero. Uno de ellos, Mauricio Toledo, a quien estás viendo en pantalla, acusado de enriquecimiento ilícito, y el otro, Saúl Huerta, acusado también él de abuso sexual. Bueno, la sección instructora de la Cámara de Diputados no discutió la semana pasada su proceso de desafuero por falta de quórum. Faltaron legisladores del PT y del PRI. Hoy finalmente sesionaron y le dieron luz verde, por lo que este tema va a pasar al Pleno para que sea votado por todos los diputados, a ver si pasa o no el desafuero para cada uno de estos legisladores. También hoy fue detenido Luis Cárdenas Palomino, un tema que te traje en Twitch esta mañana. Estás viendo en pantalla precisamente cómo era antes en el gobierno de Felipe Calderón, cómo se encuentra actualmente el brazo derecho de Genaro García Luna. De este tema te platiqué ampliamente en Twitch precisamente esta mañana. Te invito a que me sigas en esa plataforma, y también estoy de 9 a 10 de la mañana, y también está disponible esta transmisión en Twitch, en podcast, en todas las plataformas de podcast a partir de las 11 de la mañana. Links de todos estos en la descripción de este video. Bueno, hoy fue ingresado ya finalmente al penal del Altiplano. Y en las próximas horas deberá comparecer ante un juez en una audiencia inicial por el delito de tortura, tema del cual te estaré informando en las próximas horas en el resto de las redes sociales. El pasado fin de semana, el presidente de la República hizo una larga gira en el estado de Sonora. Fue una gira de 3 días para abordar diversos temas, como de salud, como de obra pública, como de seguridad. El pasado sábado 3 de julio, él inauguró unas instalaciones de la Guardia Nacional en el municipio de Caborca. Ese día, cuando López Obrador se disponía a llegar a Caborca, el municipio amaneció con 2 narcomantas dirigidas al presidente de la República. Autoridades y medios informativos locales aseguraron que aparecieron colgadas durante la madrugada. La primera fue encontrada en el puente elevado de Quirós y Mora, y la segunda fue encontrada ni más ni menos que enfrente del Palacio Municipal de Caborca, ahí donde despachan las autoridades locales. Bueno, policías municipales se encargaron de quitar de inmediato las mantas, pero el portal Ariete de Caborca, el medio Ariete de Caborca, un medio local, logró tomar fotografías de estas mantas. Los mensajes acusan de alta presencia de violencia en la zona, responsabilizando a la gente de Rafael Caro Quintero por el incremento de la violencia, pero también acusando a las mismas autoridades de hacerse de la vista gorda ante la presencia de la delincuencia organizada. Todo esto ocurre 7 meses después de que el secretario de Seguridad Pública del Estado, David Anaya, aseguró
que en Caborca no había presencia de narcotraficantes. Así fue el recibimiento al presidente. Te comparto imágenes la mañana del pasado sábado, precisamente en Caborca. La movilización fue inmediata por parte de policías municipales. Vámonos ahora al estado de Zacatecas. La delincuencia organizada ha tomado diversas prácticas violentas, cada vez más preocupantes. Apenas la semana pasada te traje a este canal este video, estás viendo la imagen en pantalla de la miniatura, de una jornada violenta en Zacatecas con al menos 9 asesinatos en un día. 2 de las víctimas fueron encontradas crucificadas. Fueron encontradas amarradas de espaldas, amarradas a una cruz y sentados. Este otro caso también te lo traje, también la semana pasada, lo estás viendo en pantalla, el asesinato de 2 paramédicos de la Secretaría de Salud de Jalisco en territorio zacatecano. La delincuencia organizada no nada más ha empleado estas prácticas de las cuales te acabo de mencionar, sino también ha dejado cuerpos colgados en puentes en vía pública de Zacatecas en las últimas semanas. De hecho, en las últimas 2 semanas han sido registrados 3 casos de este tipo. El 19 de junio fueron encontrados en Fresnillo 3 cuerpos colgados del puente que cruza la carretera 49. Posteriormente, el 23 de junio, en Zacatecas, fueron encontrados los cuerpos de 2 policías. De hecho, estás viendo en pantalla, también te traje video sobre este tema en específico. Encontrados colgados de un puente vehicular. Los policías eran del estado de San Luis Potosí. Ya había una denuncia de desaparición de estos policías y pues fueron encontrados en territorio zacatecano. ¿Qué ocurrió hoy? Hoy a las 6 de la mañana fueron encontrados 2 cuerpos con huellas de tortura colgados en el puente de la comunidad La Escondida, en la carretera 45, una comunidad que se encuentra justo a la salida de Fresnillo. Hasta este momento las autoridades no han informado de detenciones por este hecho, pero sí fue confirmada la presencia de una narcomanta. El Alejandro Tello vía Twitter lamentó este acontecimiento y condenó precisamente los actos de violencia. Estás viendo justo imagen de los 3 tweets que emitió, en donde asegura que están trabajando para evitar más violencia, condena los actos violentos en la entidad, destaca trabajos en colaboración y también agradece y señala el respaldo del gobierno federal, de la Guardia Nacional, para las labores de vigilancia. Esto es lo que manifestó hoy el gobernador. Una manifestación, un mensaje que llega casi 5 meses después del llamado que hizo el mismo gobernador priista al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle apoyo de la Federación ante la ola violenta que desde el 23 de febrero, como lo verás en el mensaje que te voy a compartir, ya venía advirtiendo antes de que ocurriera toda esta serie de acontecimientos que hemos estado consignando en este canal. Y en aquella ocasión, el 23 de febrero, recordemos, responsabilizó al gobierno federal de atender estos delitos de alto impacto, por considerar que son violencia justo de alto impacto, delitos federales que debe de atender la Federación. Veamos lo que dijo el gobernador justo el 23 de febrero. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Y nos vemos a rato, 11:30 de la noche, aquí en este canal todavía con más información. Hago nuevamente un respetuoso llamado a usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, a que se nos respalde, a que no se nos deje solos al estado de Zacatecas, a que se nos fortalezca en esta incansable tarea que es luchar en contra de la violencia delincuencial que genera inseguridad. Reitero y soy enfático en lo anteriormente expuesto. El origen del tipo de delito que hoy lastima tanto a Zacatecas y nos tiene al límite de las capacidades de las corporaciones estatales es competencia del ámbito federal y como tal